cuenta la historia de un hombre, lo leí, me pareció como un poco absurdo, pero está allí escrito, y decía que este hombre se conocía como el hombre del andén. ¿Por qué? Porque este hombre siempre iba a una estación de tren, y cada vez que iba a esa estación de tren, el hombre se iba muy bien vestido, siempre estaba allí con un maletín, y se quedaba allí en ese patio de trenes que iban y venían. Él veía que iban unos, llegaban otros y demás, y a la gente le empezó a causar curiosidad porque nunca subía en ninguno de los trenes. Entonces alguien muy osado le preguntó, bueno, yo no que quiera ser chismoso ni nada, pero quisiera saber usted por qué no se sube en ningún tren. Y él dice, sí, yo me quiero ir, pero es que no sé cuál tren tomar. Y yo creo que de alguna manera eso es lo que pasa con nuestra vida. Generalmente nosotros somos personas que sabemos qué tenemos que hacer, sabemos que tenemos que mandar un mensaje, sabemos qué es lo correcto, pero generalmente no hacemos lo que deberíamos hacer. Y entonces empezamos a ver que a veces nuestra vida está estancada por una serie de cosas. ¿Qué serie de cosas? A veces tenemos muy buenas ideas, sabemos que tenemos que reconciliarnos con ciertas personas, hacer ciertas cosas, pero a veces nos falta acción. ¿Qué nos falta? Acción. Y esa acción se convierte como en un casi. ¿Se convierte como en un qué? Como en un casi. Como casi, algunos tenemos un casi allí. ¿A cuánto les gusta el fútbol? Levanten la mano a los que les gusta el fútbol. No les gusta el fútbol. Pero algunos estuvieron viendo hace unos meses cómo a la selección Colombia se estaba enfrentando a Argentina, y entonces casi, ¿qué pasó? Casi fuimos campeones ¿de qué? De la Copa América. ¿Por qué? Porque casi, y yo no sé si a usted le ha pasado que a veces hay cosas como casi tengo el matrimonio de mi vida, casi tengo el mejor trabajo, casi entro a la universidad, casi me reconcilio, casi. Y esta palabra casi es una palabra que generalmente nosotros la vemos inofensiva. Es una palabra que cuando uno la estudia, es una palabra que lo buscas en el diccionario y es una palabra triste. ¿Por qué es una palabra triste? Porque es una palabra que representa grandes cosas, pero es una palabra que busca suavizar nuestros fracasos. ¿Busca suavizar qué? Nuestros fracasos. Como que de alguna manera, de una manera muy sutil, intentamos decirnoslo, casi lo logro, pero no lo logré, pero lo intenté. Y en ese lo intenté como que de alguna manera nos suavizamos, pero realmente el casi lo utilizamos para justificar los esfuerzos que no hicimos, o el esfuerzo que hicimos pero que nos faltó. Para algunos es la excusa perfecta para lo que no hiciste y te paralizaste. Es la excusa perfecta para suavizarte, pero en el fondo sabes o que te faltó esfuerzo o que no hiciste lo que te correspondía hacer. Entonces finalmente como que el casi lo que intenta es darnos una excusa de por qué no avanzamos en la vida, de por qué, o porque lo intenté y me faltó, o porque no hice nada. Entonces pregúntele al que está a su lado, ¿tú vives en el casi o no vives en el casi? Pregúntale al que está a su lado. La palabra casi no es tan grave. Si usted ve la palabra casi no es tan grave, pero se convierte en una palabra peligrosa cuando ¿qué? Cuando se vive en el casi. Mire esto. Generalmente usted podría llegar a decir lo siguiente. Usted podría llegar a decir cosas como yo no estoy tan lejos de Dios, yo no estoy tan mal y yo tampoco he rechazado la fe. Pero si mira cada una de esas respuestas como tal, es una falta de compromiso. Y al no tener una falta de compromiso, estoy viviendo en un nivel intermedio. Y ese nivel intermedio es el casi. Ese nivel intermedio generalmente es mediocridad. Me falta para ser bueno y me falta para ser malo. Y entonces me quedo en una especie de limbo que es en el casi. Y en ese casi no hay avances. En ese casi es como esa estación del tren que pasan muchos trenes pero nunca tomo decisiones. Y empieza a pasar el tiempo, empiezan a acabarse los recursos, empezamos a envejecer y muchas oportunidades de nuestra vida se quedaron por el casi. ¿Por el qué? Por el casi. Y al entrar en ese nivel de limbo como tal, del casi, de esa manera empezamos a decir, casi oro,
casi me meto con Dios, casi cambio como esposo, casi cambio como esposa, dicen las mujeres, casi tengo una buena relación con mi hijo y empezamos a vivir en ese limbo. Pero también es peligrosa esa palabra casi, porque esa palabra casi pareciera que fuera algo así como que estuviéramos progresando. Estaba avanzando, pero no lo logré, pero lo intenté. Pero realmente ese casi en el fondo es que está disfrazado de fracaso, está disfrazado de no avance, porque esos casi encierran como tal frustración, no hay avance, no hay logros conseguidos por ese casi. Cuando uno va a mirar en la palabra del Señor, uno empieza a encontrar que en Santiago capítulo 1 empieza a hablar Santiago. Santiago es un libro teso. ¿Por qué? Porque Santiago es un libro que nos invita a actuar en la fe. No es a paralizarnos como personas que conocen de Dios, sino a actuar, a hacer obras, amar a las personas, ayudar al perdido, ayudar al necesitado, ayudar al hambriento. Eso es lo que nos está invitando Santiago, pero dice que para hacer todo eso se necesita fe. Y se dice que hay algo que no nos permite lograr o hacer cosas, y es el hombre que es de doble ánimo. ¿El hombre que es de doble qué? De doble ánimo. Santiago nos está definiendo que el problema como tal de los casi se refiere a que hay un doble ánimo. Y un doble ánimo también Santiago lo define como que el hombre que duda es como las olas del mar que van y vienen. Entonces haga de cuenta que está el mar es lleno de incredulidad, pero está la orilla que es la fe. Y entonces algunos viven en la incredulidad del mar, o viven en las orillas de la fe. Pero aún peor, hay algunos que se quedan como entre el agua y entre la orilla y no se deciden ni para ser incrédulos ni se deciden para ser personas de fe. Eso nos está diciendo allí el pasaje. Entonces las personas quieren querer a Dios, pero no quieren soltar lo demás. Hay personas que quieren propósito en su vida, pero no quieren esfuerzo. Hay personas que quieren grandes logros, pero no hay esfuerzo. Hay personas que quieren una mejor familia, un buen hombre, una buena mujer, pero no trabajan para poder ser ese hombre o esa buena mujer, porque en ello hay una falta de decisión. ¿Una falta de qué? De decisión, porque hay allí doble ánimo, no hay acción, no hay capacidad de tomar decisiones. La palabra del Señor nos enseña o cuenta la historia de un hombre que este hombre iba a enjuiciar a otro. Hay un rey y ese rey manda a un hombre a que le están haciendo como una especie de juicio, y en ese juicio como tal le está diciendo: bueno, a ver, señor, cuénteme usted por qué está acá, por qué usted está hablando de personas de fe y que hay que ser un hombre de fe y demás. El rey lo mira como diciendo: a ver, sorpréndeme, cuéntame tu historia, tu testimonio. Y este hombre se sienta allí y delante de muchas personas empieza a contar: miren, yo quiero contarles que yo antes perseguía cristianos, yo planeaba matarlos, quemarlos, yo quería hacerles la vida imposible porque yo he sido formado como un judío y he querido matarlos, pero de repente me encontré a un tal Jesús, y ese Jesús de alguna manera me abrió los ojos, me hizo entender que era un hombre pecador, que lo necesitaba a él y que me había convertido en una persona completamente religiosa. Cuando me encontré con él, mi corazón se transformó completamente de tal manera que no pude volver a ser el mismo. Y así como usted sabe, rey, porque él sabía que ese rey sabía algo de profecías y demás, esa profecía de que iba a venir el Mesías vino sobre mí. Y entonces el rey lo mira de arriba abajo y dice algo así: casi me vuelvo cristiano, casi le creo, por un poquito así y le creo. Eso está en Hechos precisamente, y es Pablo el que está hablando a través del rey con el rey Agripa, porque el rey Agripa lo que quería era: cuéntame de tu vida y demás, y al escucharlo dice casi, y eso implicó varias cosas. Por no haber tomado la decisión, ahora por ese casi no tiene la vida eterna, por ese casi su vida no cambió, por ese casi no nació una nueva vida, por ese casi no pudo encontrar la comunión con Dios.
Ahora, ese casi uno lo podría ver como una respuesta intelectual, pero no fue una respuesta intelectual, fue una respuesta emocional. Respondió con las emociones. Ahora podríamos preguntarnos, ¿casi conozco a Jesús? ¿Casi conozco a Dios? ¿Casi? O posiblemente, como algunos podrían hablar de un actor o de alguien muy famoso, pero sabes mucho de su vida, pero no lo conoces. Y este hombre se privó por su casi, porque no tomó una determinación. Pero hay otro hombre al cual es famoso porque le gusta lavarse las manos. Es un man que se lava las manos y se lavó las manos de una manera impresionante. Es un hombre que tiene un cargo político y tiene varios chicharrones. ¿Cuál es uno de los problemas? Que sus jefes están detrás de él. Están mirando que no se porte mal, que haga las cosas correctamente, porque su jefe le lleva la mala. Pero también es un hombre que es un gobernador y de repente está gobernando a los judíos. Él es romano como tal y esos judíos le traen a un tal Jesús. Y le dicen a él que no quieren que lo torture a Jesús porque él tiene la autoridad para decidir si vive o muere. Y le dicen, no queremos que lo torture, queremos que lo mates, que lo crucifiques, que lo sentencies a la pena de muerte, que es la crucifixión. Pero no solamente eso, sino que este hombre tenía también una esposa. Y la esposa, las noches anteriores, tuvo un sueño donde Dios le reveló que ese hombre era el Hijo de Dios y que era Dios. Y ella va y se acerca y le dice, esposito, ven, necesito hablar contigo. Y empieza así a ¿qué pasa, amor? Te tengo que decir, no te quiero traer más problemas, pero te quiero decir que ese hombre que tú estás juzgando, pilas, porque es el Hijo de Dios y es Dios. Y entonces este hombre empieza como a entrar en un caos. ¿Qué hago? Si estos judíos no hago caso, los de acá, los romanos, me van a quitar del cargo. Y si no le hago caso a mi esposa, eso va a ser como cuando ella trapea, yo paso por ahí y me cae. No, eso va a ser un problema. Pero fuera de toda broma, lo que está buscando allí es que él encuentra una encrucijada. Y entonces él encuentra argumentos para poder determinar que Jesús era inocente. Pero él decide algo. Él decide coger un plato con agua y lavarse las manos. Y entonces casi deja a Jesús libre. Casi le da libertad. Casi nos evitamos tantos problemas, aun cuando eso tenía que ser así. Pero para este hombre en esta situación, casi. Y eso que me demuestra que a veces tú y yo, nuestra vida, a veces cuando no elegimos, ya estamos eligiendo. Dígale al que está a su lado, cuando tú no eliges, ya estás eligiendo. Miren esto. Todos nosotros conocemos este artefacto, este objeto como tal. Es un candado y generalmente tiene varias partes. Una de las partes que nosotros conocemos es el arco. Y a veces cuando veo este arco movilizarse para un lado y para el otro, uno podría representar que tiene libertad, porque se mueve para donde quiera. Pero el problema como tal es que allí en él no hay propósito, porque el candado fue hecho para guardar, fue hecho para proteger, fue hecho para construir. Pero si no hay propósito, si no hay decisión como tal, no hay avance. Y a veces nosotros vemos nuestra vida como libertad y no queremos responsabilidad, no queremos tomar decisiones porque tenemos miedo, porque no queremos involucrarnos y no avanzamos. Y es así donde la indecisión se convierte en el casi. Casi dejo libre a Jesús, casi conozco a Jesús y le creo a Jesús, pero también hay otro casi. Hay un hombre, el Señor Jesús empieza a escribir una historia de un hombre que quiere hacer unos apartamentos. Él dice, quiero 10 pisos y levantar una gran torre. Y de repente el Señor está diciendo que ese hombre, al hacer ese plan de negocio, cuando vaya a hacer esos 10 pisos, calcule que tiene el dinero, pero que también tiene el carácter para terminar ese edificio. Porque algunos a veces empiezan y se quedan en el camino en el primero o en el segundo piso y no avanzan por su falta de decisión y por su falta de permanencia. ¿Por su falta de qué? De permanencia.
Generalmente nosotros en la iglesia tenemos aquí como algunas mañas. Quiero contarles una maña. Generalmente nosotros le decimos al cristiano que va y que viene, le decimos nosotros al cristiano ninja. ¿Por qué ninja? Porque aparece y desaparece. Porque después de un tiempo aparece, porque después de otro tiempo desaparece. Pero así es su vida, básicamente. No toman decisiones, sino permanecen. Y eso es un casi. Casi permanezco. Una de las betas más grandes en Estados Unidos, resulta que una gran fábrica o una gran empresa más bien, de estas que se dedican a encontrar minas y demás, les dijeron que posiblemente había un lugar donde podrían allí sacar el oro. Ellos decidieron comprar el terreno como tal y empezaron a trabajar, trajeron maquinaria y empezaron a sacar tierra y de repente ya se cansaron y no encontraron absolutamente nada. Y entonces ellos dijeron, no, vendamos esto aquí no hubo nada, solo pérdidas. Y entonces lo que hicieron fue que lo vendieron a precio de huevo y un campesino lo compró. Y ese campesino empezó a trabajar un día, 2 días, una semana, meses como tal. Al cabo de 6 meses encontró la veta más grande de oro. Y si esta empresa se hubiera quedado un día más con la maquinaria que tenía, hubieran podido encontrar esa veta de oro. Yo creo que de alguna manera es anecdótico, pero eso pasa en nuestra vida cuando nuestra falta de decisión y de permanecer como tal se convierte en un casi. ¿Se convierte en un qué? En un casi. Y eso a ti y a mí no nos permite avanzar por esos casi. El casi empieza pero no termina. Generalmente los casi los asimilamos como un sí, pero más bien los casi son un no. Miren lo que acabo de decir. Los casi pareciera que sí, pero más bien son un no. No avanzo, no crezco, no tomo decisiones, no me arriesgo, no avanzo. Porque eso se convierte en los casi y el fundamento como tal se está refiriendo a que como tal es porque mi indecisión no me permite avanzar como tal. Ahora, ¿cuál es el problema? Dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en su camino. Entonces, miren lo siguiente. Tenemos generalmente qué es lo que está pasando en nuestro corazón. Tenemos aquí un corazón dividido, una decisión que tengo que tomar. Aquí hay algo que piensa en fe, en obediencia, en avanzar, en confianza. Pero aquí tenemos otro que se mueve más con el miedo, con el temor, con la comodidad y con el control. Y generalmente tú dices, yo quiero tomar una decisión de avanzar. Entonces este te dice, hazlo. Y el que está acá dice, no lo hagas, porque no es seguro. Y entonces tú quieres avanzar, pero por el otro lado está el temor que se resiste. Y como tú a los dos les debes fidelidad, tanto a este como al otro, y no quieres ser ingrato con ninguno de los dos, entonces hay como una especie de empate. Y esa clase de empate no me permite tomar decisiones, no me permite avanzar. Es como que a veces me dicen, avanza un paso, pero este te dice, no, retrocede otro paso. Y este te dice, avanza un paso. No, ese retrocede otro paso. Cree en Dios. No, pero créele al mundo. Pero cree en organizarte y demás, tomar riesgos y demás. Claro que sí, pero ten mucho cuidado. Y entonces nuestra vida se pasa entre un paso y nos devolvemos, porque nuestro corazón está dividido. ¿Nuestro corazón está qué? Dividido. Eso es exactamente lo que está pasando con nosotros. No avanzamos o queremos avanzar con fe, queremos creer al Señor, pero de repente nuestro temor, nuestra resistencia como tal no nos permite avanzar porque el enemigo nos frena. Y eso es lo que pasa con una persona que no avanza, que no crece. ¿Por qué? Queremos hacer lo correcto, pero siempre hay una resistencia. Y entonces intentas sostener las dos posturas y eso se convierte en que no tomas decisiones. El Señor hoy te ha traído a este lugar para decirte que el estancamiento más peligroso es precisamente en esa pasividad donde no tomas decisiones y respaldas esas decisiones y sostienes esas decisiones.
porque allí no avanzas. Eres un hombre de doble ánimo. Él casi muchas veces nace de ese corazón dividido, querer a Dios, pero también aferrarse a otras cosas. Es un corazón dividido, produce una vida inestable. No crecemos, no avanzamos. Si yo entiendo que cuando yo tengo estas dos divisiones en mi vida, tengo que entender que para que una tenga más fuerza, necesito dejar a la otra. Necesito soltarla. Necesito rendirla a Dios. Rendirla a Jesús. Tú podrás decir, pastor, pero yo quiero contarte algo. Yo he intentado cambiar muchas veces en mi vida y los casi son el libro de mi vida. Casi. El problema aquí es que aquí nos separamos de los que creen en sus fuerzas y de los que creen en Dios. Porque los que aceptan a Jesús como su Señor y Salvador empiezan a obtener una vida, una fuerza extra para hacer lo correcto, porque Él cambia el corazón. Antes nuestro corazón estaba inclinado hacia los temores, la duda y la desobediencia. Pero cuando te acercas a Él, de repente esto que tenía fuerza en tu vida se cae. ¿Por qué? Porque le has dado un espacio a Jesús. La palabra del Señor dice algo así que me parece re loco. Me está diciendo, Jesús dice esto: separado de mí nada puedes hacer. ¡Wow! Separado de Él nada podemos hacer. Es como que tú eres una planta, o no, Jesús es una planta y tú eres una rama de esa planta. Pero tú mochas esa planta y a veces quieres permanecer y te conectas, pero luego te desconectas, pero luego viene el conecte y pareces un destroyer, te conectas y te desconectas todo el tiempo. Hay luz, no hay luz, hay luz, no hay luz, porque cuesta permanecer, pero el Señor nos ha llamado a permanecer. ¿A qué? Permanecer, porque el Señor quiere que tú y yo demos frutos, pero ahí está la gran diferencia entre alguien que quiere tomar decisiones lejos de Dios o como alguien que se conecta con Dios para vivir, para avanzar. Cuando tienes a Jesús, vienen varias cosas y es que empiezas a comprender, wow, a veces no tomas decisiones correctas porque no tienes prioridades, pero cuando viene Jesús empiezas a ver las prioridades claras. Empiezas a saber qué es lo correcto, qué es lo que no te conviene, pero allí empiezas a ver también qué hábitos se ajustan para poder avanzar y para poder crecer. Eso no lo dice allí. Y entonces hay algo que, dígale al que está a su lado, esto que te va a decir el pastor es muy importante, preste atención, mejor dicho con esto, dígale al que está a su lado, preste atención, esto es lo más importante entre todo. Miren esto, cuando estamos en las dos, en la división, hay algo, sabemos que esto es lo que debemos hacer. Y la palabra del Señor dice que cuando conocemos a Jesús, Él pone el querer como el hacer. ¿Y qué es el querer como el hacer? Mi corazón está dividido, pero cuando viene el querer como el hacer, de repente esto cobra fuerza, empiezo a avanzar, empiezo a crecer, porque el Señor nunca te dará fuerza para que tus temores e inseguridades te dominen, porque el Señor lo que quiere traer para tu vida es libertad. ¿Qué quiere traer? Libertad. Amén. Esto es lo que quiere hacer el Señor. Entonces, ¿qué debo hacer? El paso que rompe el casi, la indecisión. Necesitas acercarte al Señor, tomar decisiones firmes. No puedes andar de orilla al mar. Necesitas tomar decisiones. Y para algunos también en su vida práctica, lo que están haciendo, necesitan cerrar puertas, dejar las excusas, decidir dejar las excusas, decidir dejar de mendigar amor. Necesitas que Dios tome el control y creerle a Dios y avanzar con Él. Dios no te llamó a vivir a medias, dígale al que está a su lado. Dios te llamó a crecer, a avanzar, a construir. Pero tú no vas a construir si sigues con el casi. Hay tres tipos de personas: los que casi creen, los que casi obedecen y los que casi perseveran. Pero todos tienen algo en común: nunca terminan de decidir. ¿Nunca terminan de qué? De decidir.
tú necesitas, para que esto cobre sentido, necesitas hacer un clip. Necesitas tomar decisiones. Y es un día muy importante para ti, porque es el día donde Dios te llamó a decidir. Amén. Quiero que se pongan en pie, por favor. Quiero que allí donde estás, cierres tus ojos por un momento y vas a intentar de alguna manera pensar allí, y cierra tus ojos y vamos a orar por esto. Señor, en esta mañana yo te doy gracias porque me has traído a este lugar, Señor Jesús. Porque hoy yo puedo reconocer que necesito de ti, Señor. Y necesito que la presencia tuya, Señor, hoy me convenza, Señor. Yo te doy gracias por este tiempo, Señor. Y vas a decirle, Espíritu Santo, ven sobre mi vida. Te necesito. Doy gracias a todos aquellos que nos acompañaron. Dios los bendiga, Dios los guarde.